Listo. Paulita, tienes la palabra y bienvenida, Flor. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer una invitación. ¿Quién se ofrece para dar la oración? Bueno, gracias, Pablo, por querer dar la oración. Te la cedemos con mucho gusto. ¿Viste, Claudio? Dedocracia. Es cierto. ¿Qué uno hace? Bueno. No, si no, vamos a salvarlo a Pablo. La hago yo y ojalá que el amado Dios me escuche como me escuchó ayer. Así hoy sale Javier hace un excelente. Bueno. Amado Dios, Padre Celestial, agradecidos profundamente por todo lo que tú nos brindas, por todo lo que hasta aquí, Señor, hemos recibido de ti. Ahora, una vez más, nos reunimos, amado Padre, también en este círculo, en esta sala en donde hemos pasado tantas alegrías y queremos volver a hacerlo. Quieras tú regalarnos así también tu bendición para poder, amado Padre, ahora disfrutar de aquello que tiene preparado Javier para todos nosotros. Quieras darle así también el discernimiento, la sabiduría, la claridad, para que también cada uno de nosotros podamos tener el entendimiento para poder abrir el corazón y nuestra mente frente a aquello que habrá de ser presentado. Bendice a cada uno de los que también podemos compartir esta hora. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que quizás están pasando momentos difíciles, que necesitan de ti en especial, ya sea en la salud, ya sea en todo aquello, amado Padre, que quizás para nosotros es una deficiencia y en la cual necesitamos estar firmes, sabiendo que tú nos atiendes, sabiendo que tú estás junto a nosotros, pero para ello necesitamos nosotros tener ese deseo de hacer tu voluntad. Que así pueda ser, amado Padre, te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Claudio. Gracias, Claudia. Buenas Gracias. noches a todos. Hola, Graciela. ¿Qué tal? Bueno, pues yo antes de comenzar, de compartir, le voy a pedir también a nuestro Padre Celestial que por favor escuche a Claudio. Padre Celestial, escucha a Claudio. Bien, vamos a empezar a compartir. A ver si solamente me confirman si se ve por lo menos la primera. Perfecto. Y se ve. Y por Perfecto. favor, cierren sus micrófonos. Bien, vamos a hacer una reflexión inicial, la hago siempre, y es recordarnos que siempre nuestro Padre Jesús nos dijo que allí donde 2 o 3 estábamos reunidos en su nombre, Él siempre estaría allí presente. Y a mí eso me da siempre, es un estímulo de saber que nos están escuchando y que nos van a asesorar y nos van a ayudar en los momentos difíciles. Y también recordaros siempre que de alguna forma el Espíritu de la verdad nos está inundando, entonces le pedimos a nuestro Padre que nos inunde con su luz de verdad, para que todo lo que podamos leer y podamos comprender nos llegue realmente al fondo de nuestro ser y cada vez seamos más conscientes de tu presencia. Bien, unas pequeñas misceláneas para que quede claro la metodología. Vamos a ver, todas las referencias del libro Durantia las vamos a poner en color negro, ¿de acuerdo? Está en color negro. Y las referencias están referenciados al inicio, el número de párrafo, todo está referenciado, por si queréis tomar algunas notas. Y por supuesto los comentarios que yo haga van a estar en otro color, que en este caso hemos elegido el color violeta. Metodológicamente hablando, vamos a realizar una lectura comentada. Así evitaremos introducir palabras que cambien los conceptos y los significados. Esto es un momento importante si no deseamos distorsionar el mensaje original. Aclararemos algunos conceptos con comentarios anexos. Y es importante que sepáis que la presentación está a disposición de quien la solicite. Solamente tenéis que contactar con Paulita para que os haga llegar una copia. Aunque ya Paulita se encarga de enviaros un correo a todos los asistentes para que la tengáis. Y es muy importante, y lo suelo repetir, que no necesariamente no se tienen que compartir los criterios y creencias del narrador de esta presentación necesariamente. Es decir, que al final yo aporto unos comentarios que no tienen por qué coincidir con los que tengáis vosotros, que nuestro Padre Celestial a cada uno nos ilumina de forma diferente y habla con nosotros de forma diferente, así que es importante.
Y nada más que comentar que la versión de que vamos a utilizar es la española, la europea, la del 2009. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el objetivo fundamentalmente de esta presentación? Que se llama, lógicamente, se llama La Última Cena. Bien, os recuerdo, el jueves 6 de abril del año 30 de nuestra era se produjo la última reunión de Jesús de Nazaret con sus 12 apóstoles, en las que se despidió de todos ellos y les comunicó su inminente muerte, la traición por uno de ellos, y le dijo sus últimas palabras de consuelo a todos los presentes, así como su última parábola sobre el servicio. A las 10 de la noche cantaron un himno y se desplazaron al Monte de los Olivos, donde finalmente fue apresado. Jesús tenía aproximadamente 36 años. Os recuerdo que Jesús, cuando nació el 21 de agosto del año -7, es decir, el año 7 antes de la era actual, ¿de acuerdo? Y Jesús muere el 7 de abril del año 30 de nuestra era, que son aproximadamente los 36 años de edad que nuestro Padre Celestial convivió con nosotros en nuestro planeta orante. Bien, y lógicamente el objetivo fundamental es que vamos a analizar cada suceso que aconteció en esta última cena del recuerdo, sus detalles, mensajes y enseñanzas. ¿Cómo se prepara un poco el marco escenográfico de lo que sucedió esa memorable noche? Nos dice el libro Durantia: durante la tarde de este jueves, cuando Felipe le recordó al maestro que se acercaba la Pascua y le preguntó sobre sus planes para celebrarla, estaba pensando en la cena pascual que debía tener lugar al día siguiente, viernes por la noche. Era costumbre empezar los preparativos para la celebración de la Pascua, como muy tarde, al mediodía del día anterior. Como los judíos consideraban que el día comenzaba con la puesta del sol, esto significaba que la cena pascual del sábado se celebraba el viernes por la noche, poco antes de medianoche. Pero vamos a ver, vamos a hablar de la Pascua, pero realmente, ¿qué es la Pascua judía? Vamos a poner un poco en antecedentes. Para la religión judía, la Pascua, también conocida como Pesaj, por su nombre en hebreo, es una festividad solemne que celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Como tal, es una de las festividades más importantes del calendario hebreo y se extiende durante 8 días, a partir del día 15 del mes hebreo del Nisan, que en nuestro calendario moderno corresponde a la última parte del mes de marzo y la primera del mes de abril. Fijaros que ya hay una coincidencia con esto es lo que actualmente los judíos celebran, y en el libro de Durantia curiosamente dice que fue el jueves 6 de abril del año 30 de nuestra era. Se produjo la última reunión final de Jesús de Nazaret con sus 12 apóstoles. Un poco para irnos centrando a ver qué es lo que iban a celebrar. No vamos a entrar un poco en detalle de lo que pasó en Egipto, que estaba el pueblo judío allí, que bueno, Moisés, que lo acordaron de las 7 plagas, bueno, toda esa historia ya lo leéis anteriormente, pero es para que sepáis que esta es una fiesta del recuerdo importantísima para el pueblo judío. Bien, ya sabéis cómo era Jesús con el tema de la muerte de los corderos. Es decir, los apóstoles sabían que Jesús había celebrado otra Pascua sin cordero. Sabía que no participaba personalmente en ningún oficio del sistema judío que incluyera sacrificios. Había compartido muchas veces el cordero pascual como invitado, pero siempre que él era el anfitrión no se servía cordero. Para los apóstoles no había sido una gran sorpresa que se hubiera suprimido el cordero incluso la noche de la Pascua. Y puesto que esta cena tenía lugar un día antes, la falta de cordero pasó completamente desapercibida. Pero realmente, ¿por qué Jesús realmente no quiso celebrar la fiesta comiendo o degustando un cordero? Pues fijaros, os comento unos párrafos del libro Durantia que justifica por qué Jesús pensaba de esa forma. Dice, 5 familias de Nazaret habían sido invitadas por la familia de Simón de Betania, o se unieron a ella para celebrar la Pascua. Simón había comprado el cordero pascual para todo el grupo. La masacre de un número tan enorme de estos corderos es lo que había afectado tanto a Jesús en su visita al templo. Acordaros que cuando tenía esa edad de 12 añitos, pues realmente fue llevado por José, por su padre, a visitar el templo, y realmente quedó aterrorizado viendo cómo se sacrificaban estos animales que son realmente tan pacíficos. Incluso lo relata en el libro Durante, dice, incluso en esta fecha temprana, y aunque no dijo nada a sus padres sobre este asunto, Jesús había empezado a darle vueltas en la cabeza a la idea
de si sería adecuado celebrar la Pascua sin sacrificar el cordero. Estaba mentalmente seguro de que este espectáculo de la ofrenda de los sacrificios no complacía al Padre Celestial, y con el paso de los años estuvo cada vez más resuelto a establecer algún día la celebración de una Pascua sin derramamiento de sangre. Jesús, está hablando de aquella época cuando era niño, durmió muy poco aquella noche. Su descanso estuvo enormemente alterado, con pesadillas de matanzas y sufrimientos. Tenía la mente aturdida y el corazón desgarrado por las inconsistencias y el carácter absurdo de la teología de todo el sistema ceremonial judío. Esta fue un poco la génesis porque Jesús realmente se negaba a celebrar la fiesta de la Pascua comiendo cordero. Bien, él realmente se había acordado de antemano que el maestro celebraría este acontecimiento a solas con sus 12 apóstoles. Por lo tanto, no se había previsto que hubiera ningún criado para servirle. Bueno, recordad que Jesús, hay un momento que decide que quiere pasar, él sabe que es su última noche en la tierra, en Urantia, y quiere celebrarlo al lado de las personas más íntimas, sus amigos, sus apóstoles. Entonces, pues bueno, a través de Juan se pone en contacto con la familia y realmente consiguen una casita que le dejen, una dependencia en segunda planta, pues para celebrar este acontecimiento, para que en soledad pues pudieran hablar alegremente y tranquilamente y celebrar, digamos, lo que sería la despedida. Aquí he puesto un planito más o menos de cómo son las casas judías, de las como debían de ser en aquella época, y bueno, marcar con una flecha dónde está Jerusalén, aunque yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe perfectamente dónde está Jerusalén, o si hay alguien que se incorpora de nuevo. Bien, ¿cómo estaba distribuida un poco los enseres dentro de la sala aquella, donde iban a celebrar la cena? Dice, cuando los apóstoles fueron conducidos al piso superior por Juan Marcos, el apóstol pequeñito, contemplaron una sala amplia y cómoda que estaba completamente preparada la cena, y observaron que el pan, el vino y el agua y la hierba estaban dispuestos en un extremo de la mesa, salvo en ese extremo donde se encontraba el pan y el vino. Esa larga mesa estaba rodeada por 13 triclinios, tal como hubieran estado preparadas para la celebración de la Pascua de una familia judía adinerada. Los triclinios no son como los sillones que tenemos actualmente, son, digamos, como sillones que comes de alguna forma que estás tumbado. Es como celebraban normalmente los romanos, celebraban este tipo de comida. Yo creo que esto fue una costumbre que cogieron los judíos de los romanos, de una forma, yo creo que es incómoda de comer, pero realmente es como lo celebraban. Y de hecho en la actualidad se celebra de una forma parecida. Nos cuentan que mientras los 12 entraban en la habitación de arriba, observaron justo por dentro de las puertas los cántaros de agua, las palanganas y las toallas para lavar sus pies polvorientos. Y puesto que no estaba previsto que ningún criado hiciera este servicio, los apóstoles empezaron a mirarse entre sí en cuanto Juan Marcos los hubo dejado, y cada uno empezó a pensar para sus adentros, ¿quién va a lavarnos los pies? Y cada cual también pensó que él no sería el que actuaría así como servidor de los demás. Fijaros la escena, vosotros imagináis, entran todos los 12 apóstoles, y claro, observan el panorama y se dan cuenta de que allí no hay ningún criado y que, bueno, la costumbre judía es que hay que lavarse los pies, pues como un tema de higiene, y que lo marcan las costumbres judías, pues antes de comer. Y claro, no observan que allí no hay ningún servidor. Y entonces, lógicamente, todo el mundo se cuestiona quién le va a lavar los pies a él, porque realmente cada uno de ellos no estaba dispuesto a lavarle los pies a nadie. Entonces, aquí surge el gran problema del ego. Lo importante de las posiciones, influencia y poder mediático. Es decir, ellos realmente empiezan, lo vamos viendo, me estoy adelantando un poco, vamos viendo un poco cómo ellos van intentando coger posiciones, porque realmente, en el fondo, como cualquier ser humano, lo que interesa es estar al lado del jefe. Y entonces realmente ellos, en primero no se cuestionan de que van a limpiarle a lavarle los pies a nadie, y después van a intentar posicionarse al lado del maestro, porque de alguna forma representa, es una figura de poder. Bien, fijaros cómo estaban dispuestos los asientos. Dice, mientras permanecían allí de pie con este dilema en el corazón, examinaron la disposición de los asientos en la mesa y observaron el diván más elevado del anfitrión, con un lecho a la derecha y otros 11 dispuestos alrededor de la mesa hasta llegar al asiento opuesto a ese segundo asiento de honor situado a la derecha del anfitrión. La mesa era una mesa en forma de U.
¿De acuerdo? Entonces, donde se iba a sentar el anfitrión, el responsable, el jefe, Jesús, pues tenía un asiento un poquito más alto. Ahí yo he representado, hay una especie de U, veis a la izquierda, no exactamente en el último lugar, en el segundo, estaba Jesús. Entonces, normalmente, lo habitual era que al lado del anfitrión, pues sentaran a la derecha y a la izquierda, digamos, las personas más allegadas o, digamos, las más queridas por el que celebraba, daba la celebración. Ese era el planteamiento judío que tenían en sus días y era el que realmente se encontraron los apóstoles. Entonces, lo primero que vieron ellos fue dónde se iba a sentar el maestro. Y claro, cada uno empezó a pensar a ver dónde realmente se iba a sentar. Y entonces realmente empieza la disputa. Jesús no había entrado todavía. Habían entrado ellos, pero Jesús no había entrado todavía. Entonces dice, esperaban la llegada del maestro en cualquier momento, pero tenían la incertidumbre de si debían sentarse o esperar a que viniera para que les asignaran sus sitios. Mientras titubeaban, Judas se dirigió al asiento de honor, a la izquierda del anfitrión, y manifestó que tenía la intención de recostarse allí como convidado preferido. Este acto de Judas provocó inmediatamente una violenta disputa entre los demás apóstoles. Apenas acababa Judas de ocupar el asiento de honor cuando Juan Zebedeo reclamó para sí el siguiente asiento preferido, el que se encontraba a la derecha del anfitrión. Os podéis imaginar la película. Simón Pedro se enfureció tanto con esta presunción de Judas y de Juan por ocupar los lugares de preferencia, porque lógicamente Pedro pensaba que el lugar de preferencia debía de ser para él, no precisamente ni para Judas ni para Juan. Que mientras los demás apóstoles observaban irritados, caminó alrededor de la mesa y se situó en el lecho más bajo, al final de las filas de asientos, exactamente enfrente del que había elegido Juan Zebedeo, puesto que otros apóstoles habían ocupado los asientos elevados. Pedro pensó en elegir el más bajo y lo hizo no solamente para protestar contra el orgullo indecente de sus hermanos, sino con la esperanza de que Jesús, cuando entrara y lo viera en el lugar menos honorífico, lo hiciera subir a uno más elevado, desplazando así a otro que se había atrevido a honrarse a sí mismo. Os podéis imaginar la película. Entran todos, Judas, el más de los más avispados, desgraciadamente, y Juan, el más joven, pues rápidamente se ponen al lado del maestro. Y claro, los demás empiezan a entrar cada uno a presentarse a los mejores sitios. Y pobre Pedro, que era de los más mayores, pues al final, viendo el tema, entonces, como acto de protesta, pues realmente se va al final del todo. Al final de la U, justo al final, prácticamente enfrente de Juan. Y ahí realmente hay una falsa humildad de Pedro, porque realmente lo que Pedro está pretendiendo es que ahora cuando llegue el maestro, pues le diga, a ver, Judas, márchate, que lo podría haber hecho, o Juan, que tú eres más joven, desplázate y que venga aquí Pedro. Pero no, Jesús realmente no entra nunca en los asuntos humanos, como bien sabéis. ¿Cómo se distribuyeron los 12? Es importante para entender la escenografía. Dice, con las posiciones más elevadas y más bajas ya ocupadas, los demás apóstoles cogieron sus sitios, algunos cerca de Judas y otros cerca de Pedro. Hasta que todos estuvieron instalados. Estaban sentados alrededor de la mesa en forma de U, en estos divanes reclinados en el orden siguiente. Os he puesto una distribución un poco para que veáis el dibujito. Esta es la U. Entonces, a la izquierda del todo estaba el pequeño Juan. Luego estaba Jesús en el más alto. Luego estaba Judas Iscariote. A continuación, Simón Zelotes. Luego está Mateo, Santiago, Andrés, los dos hermanos Alfeo. Luego estaba Felipe, Natanael, Tomás y al final estaba Simón Pedro. Si os veis cómo están distribuidos, Simón Pedro prácticamente estaba casi delante de Jesús, pero realmente estaba enfrente de Juan. El que realmente estaba delante de Jesús era Tomás, para que veáis un poco la situación. Bien, Jesús, claro, cuando entra y ve aquello, le ve las caras, realmente se enfada y se desencanta. Dice, aún estaba diciéndose recriminaciones irritadas cuando el maestro apareció en la puerta, donde vaciló un instante mientras una expresión de desencanto se deslizaba lentamente por su rostro. Sin hacer ningún comentario, se dirigió a su sitio y no cambió la distribución de los asientos. El pobre Pedro se quedó realmente mal parado. Ahora estaban preparados para empezar la cena, salvo que aún no se habían lavado los pies y que su estado de ánimo era de todo menos agradable. Cuando el maestro llegó, aún se estaba haciendo comentarios desfavorables unos a otros, por no decir nada de los pensamientos de algunos de ellos. Imaginaos lo que pasaría por la mente de algunos de ellos, que tenían el suficiente control emocional
como para abstenerse de expresar públicamente sus sentimientos. Pero nuestro Padre Jesús, que nos leía, escuchaba nuestros pensamientos, me imagino que les estarían pasando por dentro de él todas las barbaridades que se le estaban ocurriendo a cada una de ellas, pero él no lo manifiesta. Bueno, realmente él intenta poner las paces. Jesús quiere poner, que estén a gusto, que entren en armonía y sobre todo que entren en paz. Y dice, después de que el maestro hubiera ocupado su lugar, no se dijo ni una palabra durante unos momentos. Silencio, todo, como si hubiera pasado un ángel. Todo el mundo callado a ver qué pasaba. Jesús los examinó a todos y suavizó la tensión con una sonrisa diciendo, he deseado mucho comer esta Pascua con vosotros. Quería comer una vez más con vosotros antes de mi sufrimiento. Y sabiendo que mi hora ha llegado, he organizado esta cena con vosotros para esta noche, porque en cuanto a la mañana, todos estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a hacer. Cuya voluntad he venido a hacer. Fijaros que esta frase, luego la vamos a analizar un poquito más adelante, lo que implica. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino que mi Padre me dará cuando haya terminado aquello para lo que me envió a este mundo. Sigue el proceso, es decir, una vez que los ha saludado, dice, después de haber mezclado el agua y el vino, trajeron la copa a Jesús, y cuando la hubo recibido de las manos de Tadeo, la sostuvo mientras daba las gracias. Cuando hubo terminado de dar gracias, dijo, tomad esta copa y compartidla entre vosotros, y cuando la bebáis, sabed que no volveré a beber con vosotros el fruto de la vid, puesto que esta es nuestra última cena. Cuando nos sentemos de nuevo de esta manera, será en el reino venidero. Y Jesús sabía perfectamente que esa era su última noche de vida en este planeta. Lo sabía perfectamente. Él era plenamente consciente de lo que estaba pasando. Por eso luego lo vamos a plantear algunas pequeñas cuestiones. Pero realmente además Jesús no solamente sabía que iba a morir el día siguiente, sino que Jesús era plenamente consciente de la traición de Judas. Fijaros cómo nos lo narra el líder Durante. Jesús empezó a hablar a sus apóstoles porque sabía que su hora había llegado. Comprendía que había llegado el momento en que debía regresar al Padre y que su obra en la tierra estaba casi terminada. El maestro sabía que había revelado el amor del Padre en la tierra y había mostrado su misericordia a la humanidad y que había completado aquello para lo que había venido al mundo, incluir el recibir todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Incluido el recibir todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Asimismo, sabía que Judas Iscariote había decidido plenamente entregarlo esta noche en manos de sus enemigos. Se daba plenamente cuenta de que esta pérfida traición era obra de Judas, pero que también agradaba a Lucifer, Satanás y Caligastia, el príncipe de las tinieblas. Era plenamente consciente de todo lo que iba a suceder. Seguimos con el protocolo de la cena. Después de beber la primera copa de la Pascua, era costumbre judía que el anfitrión se levantara de la mesa y se lavara las manos. En el transcurso de la comida y después de la segunda copa, todos los invitados se levantaban igualmente y se lavaban las manos, puesto que los apóstoles sabían que su maestro nunca guardaba estos ritos de lavado ceremonial de las manos. Tenían mucha curiosidad por saber qué se proponía hacer después de que hubieran compartido esta primera copa. Estaban un poco expectantes de saber lo que hacía el maestro. Realmente, si os dais cuenta, los apóstoles no eran absolutamente conscientes de lo que estaba pasando. Para ellos era una cena más con Jesús, pero no eran, es decir, el drama que vivía Jesús internamente, que sabía de la traición y que sabía que era su última noche, no lo compartían los apóstoles, que no eran conscientes de lo que estaba pasando. Jesús se levantó de la mesa y se dirigió silenciosamente hacia el lado de la puerta donde habían sido colocados los cántaros de agua, las palanganas y las toallas, y su curiosidad se transformó en asombro cuando vieron que el maestro, primero, se quitaba el manto, se ceñía una toalla y empezaba a echar agua en una de las palanganas para los pies. Yo me imagino que estaban pensando pues, que él mismo se iba a lavar los pies, es lo lógico. Imaginad la sorpresa de estos 12 hombres que se habían negado tan recientemente a lavarse los pies los unos a los otros y que se habían enredado en disputas indecentes acerca de los lugares de honor en la mesa,
cuando le vieron rodear el extremo libre de la mesa hasta llegar al asiento más bajo del festín, donde Simón Pedro estaba recostado. Fijaros que no empieza por la zona más humilde de la mesa, o donde estaba Pedro, que curiosamente se sentó ahí, donde Simón Pedro estaba recostado. Y arrodillándose como si fuera un criado, se preparó para lavarle los pies a Simón. Cuando el maestro se arrodilló, los 12 se levantaron como un solo hombre. Incluso el traidor Judas olvidó por un momento su infamia hasta el punto de que se levantó con sus compañeros apóstoles en esta expresión de sorpresa, de respeto y de asombro total. Vosotros imaginaos la escena. Es decir, están todos sentados allí ya un poco, que están enfadados porque han estado disputándose a ver cuál era el lugar de honor que deseaban ocupar. Y de pronto observan que el maestro se remanga, se pone una toalla y se pone de rodillas delante de Pedro para lavarle los pies. La cara de estupor que se debía producir a todos fue realmente de auténtica... ¿Pero qué está pasando aquí? Que no entendía lo que estaba pasando. Allí estaba de pie Simón Pedro. Claro, se levantó automáticamente y dice, ¿pero qué haces, maestro? Se levanta, estaba de pie, bajando la mirada hacia el rostro alzado de su maestro. Jesús no dijo nada. No era necesario que hablara. Su actitud relevaba claramente que tenía la intención de lavar los pies a Simón Pedro. A pesar de sus debilidades humanas, Pedro amaba al maestro. Este pescador galileo fue el primer ser humano que creyó de todo corazón en la divinidad de Jesús y que confesó plena y públicamente esta creencia. Y desde entonces, Pedro nunca había dudado realmente de la naturaleza divina del maestro. Puesto que Pedro veneraba y honraba así a Jesús en su corazón, no es de extrañar que a su alma le molestara la idea de que Jesús estuviera arrodillado allí delante de él como un vulgar criado, con el propósito de lavarle los pies como lo hubiera hecho un esclavo. Cuando Pedro recuperó las suficientes facultades como para dirigirse al maestro, porque se quedó realmente anonadado, expresó los sentimientos internos de todos sus compañeros apóstoles. Después de unos momentos de gran desconcierto, Pedro dijo, maestro, ¿tienes realmente la intención de lavarme los pies? Porque es que realmente él no se lo creía, no se lo podía creer. Entonces, levantando la mirada hacia la cara de Pedro, Jesús dijo, quizás no comprendes plenamente lo que estoy a punto de hacer, pero más adelante conocerás el significado de todas estas cosas. Entonces Pedro respiró profundamente y dijo, maestro, nunca me lavarás los pies. Y cada uno de los apóstoles aprobó con la cabeza la firme declaración de Pedro de negarse a permitir que Jesús se humillara de esta manera delante de ellos, lógicamente. Pero fijaros que no todos los apóstoles pensaban de la misma forma. El atractivo dramático de esta escena insólita conmovió al principio el corazón incluso de Judas Iscariote, pero cuando su intelecto vanidoso jugó al espectáculo, concluyó que este gesto de humildad era simplemente un episodio más que probaba de manera concluyente que Jesús nunca estaría capacitado para ser el libertador de Israel y que él, Judas, no había cometido un error al decidir abandonar la causa del maestro. Lógicamente, ¿cómo iba a pensar Judas, que buscaba el honor, la gloria y el reconocimiento, que el Mesías, el posible Mesías, pues fuera una persona que fuera capaz de humillarse ante sus propios apóstoles, incluso ante él? Y este es uno de los grandes misterios, ante él, que sabía que lo iba a traicionar. Finalmente Pedro le permite a Jesús que lo lave los pies, pero claro, a cambio de una condición. Dice, mientras todos permanecían allí de pie sin aliento por el asombro, Jesús dijo, Pedro, te aseguro que si no te lavo los pies, no participarás conmigo en lo que estoy a punto de realizar. Claro, ante ese órdago, Pedro tuvo que asentir. Dice, cuando Pedro escuchó esta declaración, unida al hecho de que Jesús continuaba arrodillado allí a sus pies, tomó una de esas decisiones de sumisión ciega, consistente en obedecer el deseo de aquel a quien respetaba y amaba. Cuando Simón Pedro empezó a darse cuenta de que este acto de servicio propuesto comportaba algún significado que determinaría la unión futura del interesado con la obra del maestro, no solamente admitió la idea de permitir que Jesús le lavara los pies, sino que con su manera de ser característica e impetuosa dijo, entonces, maestro, no me lave solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Ya en plan, dijo, bueno, pues si me vas a lavar, pues lávame entero. Pero fijaros,
Mientras el maestro se preparaba para empezar a lavar los pies de Pedro, dijo: el que ya está limpio solo necesita que le lave los pies. Vosotros que estáis sentados conmigo esta noche, estáis limpios. Dice, pero no todos. Se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Pero el polvo de vuestros pies debería haberse lavado antes de sentaros a comer conmigo. Además, quisiera hacer este servicio por vosotros como una parábola, para ilustrar el significado de un nuevo mandamiento que pronto daré. Y fue el último mandamiento, la última parábola que Jesús la escenificó de una forma viviente. De esta manera, el maestro se desplazó alrededor de la mesa en silencio, lavando los pies a sus 12 apóstoles, sin excluir siquiera a Judas. Ni siquiera Judas lo excluyó. Cuando Jesús hubo terminado de lavar los pies de los 12, se puso su manto, volvió a su asiento del anfitrión, y yo hubiera puesto como si no hubiera pasado nada, y después de examinar a sus apóstoles desconcertados, dijo, y estas son unas palabras que a mí se me quedaron grabadas la primera vez que lo escuché: ¿comprendéis realmente lo que he hecho? ¿Comprendéis realmente lo que os he hecho? Para mí ha sido siempre la mayor enseñanza de Jesús. Yo creo que esto es una imagen que es demoledora. Ante eso ya sabes que el máximo servidor tiene que ser el servidor de todos. Es que el mensaje no es un tema de palabras, es que visualmente se nos queda en el corazón grabados. Y recordar que Jesús no solamente estaba haciendo esa parábola para los 12 apóstoles, sabía que una inmensidad de seres celestiales estaban viendo esas escenas, estaban mandando un mensaje a todo su universo local. ¿Comprendí realmente lo que os he hecho? Me llamáis maestro y decís bien, porque lo soy. Así pues, si el maestro os ha lavado los pies, ¿por qué no estabais dispuestos a lavaros los pies los unos a los otros? ¿Qué lección deberíais aprender de esta parábola en la que el maestro hace tan gustosamente el servicio a sus hermanos, que sus hermanos eran reacios a hacerse los unos a los otros? En verdad, os lo digo, un servidor no es más grande que su señor, ni el enviado es más grande que aquel que lo envía. Habéis visto en mi vida entre vosotros cómo se ha de servir, y benditos sean los que tengan el coraje misericordioso de servir así. Pero, ¿por qué sois tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino espiritual no se parece a los métodos de poder del mundo material? Para mí realmente, yo creo que de toda la vida de Jesús, es verdad que aprende uno infinidad de cosas, pero un mensaje tan poderoso y tan potente como esta enseñanza, que es el servicio desinteresado y genuino, es decir, hace este servicio a los más humildes, pero además lo hace por voluntad propia y con agrado, es decir, sin estar forzado. Entonces, de alguna forma, ¿qué nos está diciendo? Pues es que da igual el servicio que hagas en esta vida que te ha tocado vivir, pero si tienes un puesto de responsabilidad, tú estás al servicio del más humilde. Pero claro, eso realmente es un mensaje que en esta sociedad, lógicamente, tú esto lo cuentas fuera de un entorno puramente cristiano, urantiano, y es completamente de locura, porque no tiene que ver nada con los valores de la sociedad actual. Realmente Jesús le expresa el amor a cada uno de ellos, es decir, tampoco, como el Padre, no quiere a unos más que a otros. Dice, cuando entré esta noche en esta sala, no os contestabais con negaros orgullosamente a lavar los pies los unos a los otros, sino que también teníais que discutir entre vosotros sobre quiénes ocuparían los lugares de honor en mi mesa. Estos honores los buscaban los fariseos y los hijos de este mundo, pero no debería ser así entre los embajadores del reino celestial. ¿No sabéis que en mi mesa no puede haber ningún lugar de preferencia? ¿No comprendéis que amo a cada uno de vosotros como a los demás? Jesús no tuvo la distinción no quería a unos apóstoles más que a otros. ¿No sabéis que el asiento más cercano a mí, considerado como un honor por los hombres, no significa nada en lo que respecta a vuestra posición en el reino de los cielos? Yo entiendo que en el reino de los cielos, independientemente de la labor que hagamos cada uno de nosotros, somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo valor ante el Padre. Sabéis que los reyes de los gentiles tienen el dominio sobre sus súbditos, y que a veces se les llama benefactores a los que ejercen esta autoridad, pero no será así en el reino de los cielos. Bien, tenemos que sacar de aquí varias enseñanzas. Lo que dice Jesús, en mi mesa no puede haber ningún lugar de preferencia. Es decir, todos tenemos
Da igual que sepas mucho del libro de Urantia, da igual que sepas poco, da igual que seas musulmán, judío, adventista, taoísta, hinduista, o que sea de la religión que sea. Es un hijo de Dios y Dios no tiene preferencia. Todos somos iguales ante Él. Y luego, amo a cada uno de vosotros como a los demás. Nada en lo que respecta a vuestra posición en el reino de los cielos. Es decir, que podemos ocupar el puesto que ocupemos en nuestro mundo, poder ser el presidente de un gobierno, o el barrendero, o el médico, o el cirujano, o un pescador. En el reino de los cielos eso no tiene ningún valor. Todos valemos lo mismo, somos hijos de Dios y todos tenemos, digamos, lo único que nos va a validar ese acceso es nuestra fe y nuestro servicio a los demás. Lo demás no vale para nada. Y el mensaje es este, queda claro. El que quiera ser grande entre vosotros, que se vuelva como el más joven. Y el que quiera ser el jefe, que se convierta en el que sirve. ¿Quién es más grande? ¿El que se sienta a comer o el que sirve? No se considera generalmente que el que se sienta a comer es el más grande, pero observaréis que estoy entre vosotros como alguien que sirve. Si estáis dispuestos a ser compañeros míos en el servicio para hacer la voluntad del Padre, os sentaréis conmigo con poder en el reino venidero, haciendo sin cesar la voluntad del Padre en la gloria futura. Luego el mensaje está claro. Nuestra labor es hacer lo que tengamos que hacer. Nuestro puesto de trabajo vale lo mismo uno que otro, pero lo importante es que lo que hagamos lo tenemos que hacer con suma entrega y dedicación y servicio, y por supuesto siempre intentando hacer, o por lo menos intentando, no hacerla, porque muchas veces hacer la voluntad del Padre es difícil, saber cuál es la voluntad del Padre, pero sí por lo menos tener la intencionalidad de hacer la voluntad del Padre, o por lo menos pedirle discernimiento para que nos haga ver realmente qué es lo que quiere el Padre que hagamos nosotros. Vamos a seguir viendo un poco la escena de la cena. Cuando Jesús hubo terminado de hablar, los gemelos Alfeo trajeron el pan y el vino, con las hierbas amargas y las pastas de frutos secos, que componían el plato siguiente de la última cena. Normalmente era un vino y el pan era un pan ácimo, que es el que utilizaban. Las escenas que hay aquí son muy bonitas, pero realmente debía ser algo bastante más sencillo. Como era un poco tarde oscuro, he puesto una lamparita romana, que eran las que se empleaban con aceite para iluminar las estancias. Los apóstoles comieron en silencio durante algunos minutos, pero debido a la influencia de la conducta jovial del maestro, precisamente el maestro estaba alegre y contento en ese momento por estar con sus amigos, sabiendo lo que le venía encima, pronto se sintieron inclinados a la conversación y en muy poco rato la cena continuó como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común que alterara el buen humor y la armonía social de esta extraordinaria ocasión. Después de haber transcurrido cierto tiempo, hacia la mitad de este segundo servicio de la comida, Jesús lo miró a todos diciendo: os he dicho cuánto deseaba compartir esta cena con vosotros, y sabiendo de qué manera las fuerzas malignas de las tinieblas han conspirado para provocar la muerte del Hijo del Hombre, he decidido tomar esta cena con vosotros en esta sala secreta un día antes de la Pascua, que lo celebraron un día antes de la Pascua, porque mañana por la noche, a estas horas, ya no estaré con vosotros. Os he repetido muchas veces que debo regresar al Padre. Ahora ha llegado mi hora, pero no era necesario que uno de vosotros me traicionara entregándome a mis enemigos. Bueno, antes de continuar me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es sobre la veracidad de la publicación del Evangelio de Judas, en la cual se justificaba que Jesús había pactado su arresto con la participación necesaria de Judas Iscariote. Esto realmente, si sois seguidores un poco de los estudios y de los nuevos descubrimientos, pues la National Geographic publicó, no hace poco, hizo hasta un programa especial sobre el Evangelio según Judas. Realmente lo que aparecía en ese texto, yo lo he leído, lo podéis bajar de internet, son 12 páginas, tampoco es muy largo. Es un texto que da una visión gnóstica de la figura de Judas. No es fácil de entender por la tradición y el idioma en el que está escrito, el cual parece ser que es bastante complicado. Y parece ser, lo datan los historiadores entre el año 50 y 170 después de Cristo. Entonces, realmente un documento tan cercano a la muerte de Cristo, es extraño que aparezca este Evangelio de Judas, según Judas, que de alguna forma Judas, que era como el predilecto de Jesús, era en el cual tenía toda la confianza. Incluso como Jesús prácticamente se quería suicidar,
pues entonces recurre a Judas como su albaceas, la persona de máximo confianza, pues para que lo denuncie y lo entregue para que lo apresen y lo crucifiquen. Es absurdo. Entonces, lo que quiero es alertar sobre la falsedad de este documento, que aunque está fechado con su cierta antigüedad, y yo tengo el presentimiento, y esto es una opinión muy personal, que de aquí nuestro queridísimo amigo Caligastria debió de hacer sus labores después de la muerte de Jesús para dejar documentos que fuesen capaces de distorsionar la verdad aún más. Seguramente ha hecho falta un documento como la Quinta Revelación para darnos a entender, para que veamos claramente que hay documentos históricos realmente manipulados por una mente perversa, como puede ser la del gran enemigo de la humanidad, el príncipe de las tinieblas. No estoy diciendo que lo haya escrito él, no, sino que ya inspiraría a alguien para escribir esa gran mentira. Bien, conforme transcurre la cena, pues se provocan, digamos, efectos un poco, por lo menos singulares, no graciosos, pero singulares. Dice, la palabra del lavado de los pies y el discurso posterior del maestro ya habían hecho perder a los 12 una buena parte de su presunción y de su confianza en sí mismo. Realmente se quedaron un poco ya perplejos, porque es que ellos no se creían que él iba a morir, iba a ser entregado. Cuando escucharon esto, empezaron a mirarse los unos a otros y a preguntarse vacilantes con tono desconcertante, ¿soy yo? Cuando todos hubieron preguntado esto, Jesús dijo, aunque es necesario que regrese al Padre, no hacía falta que uno de vosotros se convirtiera en un traidor para cumplir la voluntad del Padre. Esto es la maduración del mal escondido en el corazón de uno que no ha logrado amar la verdad con toda su alma. Cuán engañoso es el orgullo intelectual que precede a la caída del espíritu. Mi amigo de muchos años, que ahora mismo come mi pan, está dispuesto a traicionarme incluso ahora que mete su mano conmigo en el mismo plato. Y de alguna forma Jesús le da a entender de que hay un traidor. Pero claro, si Jesús en ese momento, de alguna forma clara, hubiera señalado a Judas, yo garantizo que Judas no sale vivo de la cena, no estoy seguro. De luego Judas ya no denuncia a Jesús, porque ya se encargarían los apóstoles de darle la paliza que fuera. Pero Jesús no, lo deja actuar. Lo dice porque quiere que sepan que realmente cuando sucedan los acontecimientos, que no le llegue sorpresa, para que los apóstoles sepan que él sabe lo que va a suceder, pero no delata realmente a Judas. Cuando Jesús hubo hablado así, todos empezaron de nuevo a preguntar, ¿soy yo? Yo me imagino, soy yo, como el chiste que realmente se cuenta desgraciadamente sobre esa cosa. Cuando Judas, que estaba sentado a la izquierda de su maestro, preguntó de nuevo, ¿soy yo? Jesús mojó el pan en el plato de las hierbas y se lo dio a Judas diciendo, tú lo has dicho. Pero los demás no escucharon a Jesús hablarle a Judas. Juan, que estaba recostado a la derecha de Jesús, se inclinó y le preguntó al maestro, ¿quién es? ¿Deberíamos saber quién se ha mostrado infiel a su deber? Jesús respondió, yo os he dicho que es aquel a quien le he dado el pan mojado. Pero era tan natural que el anfitrión diera el pan mojado al que estaba sentado a su izquierda que ninguno le prestó atención a este hecho. Aunque el maestro se hubiera expresado con toda claridad, pero Judas era dolorosamente consciente del significado de las palabras del maestro unidas a su acción y empezó a temer que sus hermanos también se dieran cuenta ahora de que él era el traidor. Realmente Judas empezó realmente a preocupar por su integridad personal si realmente Jesús hubiera manifestado de una forma más clara. Y lo que interesaba era salir por ahí corriendo lo antes posible por temor a lo que pudiera pasar. Pedro estaba bastante excitado por lo que se había dicho. Se inclinó sobre la mesa y se dirigió a Juan. Acordaros que Pedro estaba al final de la U enfrente de Juan. Entonces se acerca un momento, se echa en la mesa un poquito para adelante, se inclina sobre la mesa y un poco a 1 metro o algo así me imagino, se dirige a Juan y dice, pregúntale quién es, o si te lo ha dicho, dime quién es el traidor. No te quiero ni contar. Eso se llega a saber. Bien, aquí yo me hago unas reflexiones. Bien. Jesús podía haber delatado a Judas Iscariote ante sus apóstoles, pero no lo hizo. Jesús pudo abandonar su residencia junto a sus apóstoles y viajar en la noche a otra provincia, pero no lo hizo. Aquí se me plantea un problema. Vamos a ver, ¿por qué Jesús
sabiendo lo que iba a pasar, se deja apresar. Vamos a ver, Jesús podía haber cambiado los futuros acontecimientos, pero no lo hizo. Jesús podía haber retrasado su muerte, incluso haber elegido una muerte menos ignominiosa, pero no lo hizo. Entonces, yo no entiendo, y esto es un tema personal, por qué Jesús eligió entregarse a esa muerte tan ignominiosa, sin utilizar ningún poder sobrenatural, ni magia, no. Él, directamente, como he dicho otras veces, se deciden esa noche marcharse a otro sitio y no lo cogen, o se oculta, no lo cogen. ¿Pero por qué decide? Bueno, al final yo voy a intentar dar una pequeña explicación al por qué decidió morir, porque está clarísimo que él decide morir. Él había acabado su plan, su proyecto de vida había acabado, y entonces se quiere marchar. Y elige esa forma de marcharse, porque si no hubiera querido, no se hubiera marchado. Alguien puede decir, no, es que el padre tiene que seguir los acontecimientos naturales. Sí, pero los acontecimientos naturales era por esa noche de Jerusalén. No incumplo ninguna norma, no hago nada sobrenatural, o me oculto en la casa de un amigo. Es decir, podía haber huido perfectamente como hizo anteriormente. Luego no hubiera incumplido ninguna norma natural. Pero vamos a ir luego profundizando un poco sobre este tema que creo que es interesante. Bien, dice, Jesús puso fin a sus cuchicheos diciendo, me apena que este mal haya tenido que ocurrir y he esperado hasta este mismo momento que el poder de la verdad pudiera triunfar sobre los engaños del mal. Pero esas victorias no se ganan sin la fe del amor sincero a la verdad. No hubiera querido deciros estas cosas en nuestra última cena, pero deseo advertiros de estas penas y prepararos así para lo que os espera dentro de poco. De alguna forma, Jesús le estaba diciendo que muchos de ellos iban a morir de una forma bastante ignominiosa igualmente. Os he dicho esto porque deseo que recordéis, después de mi partida, que conocía todos estos perversos complots y que os avisé de que iba a ser traicionado. Hago todo esto únicamente para que os sintáis fortalecidos en las tentaciones y pruebas que os esperan. Fijaros que todo esto lo hace es para que se sientan fortalecidos en las tentaciones y las pruebas que les esperan, pues estoy diciendo, tenéis un futuro bastante doloroso. Y Jesús conocía de antemano el complot que se tejía en torno a su persona. Era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder. Después de haber hablado así, Jesús se inclinó hacia Judas y le dijo, lo que has decidido hacer, hazlo enseguida. Cuando Judas escuchó estas palabras, se levantó de la mesa y abandonó apresuradamente la habitación, me imagino que corriendo, saliendo a la noche para hacer lo que había decidido llevar a cabo. Cuando los otros apóstoles vieron que Judas salía precipitadamente después de que Jesús le hubiera hablado, creyeron que había ido a buscar algo más para la cena o a hacer algún otro recado para el maestro, pues suponían que aún tenía la bolsa. Y de hecho, así la tenía. Jesús sabía ahora que no podía hacer nada para impedir que Judas se convirtiera en un traidor. Había empezado con 12 hombres, ahora tenía 11. Había elegido a 6 de estos apóstoles, y aunque Judas se encontraba entre los que habían sido nombrados por sus primeros apóstoles escogidos, el maestro lo había aceptado. Y hasta este mismo momento había hecho todo lo posible para santificarlo y salvarlo, tal como había trabajado por la paz y la salvación de los demás. Jesús intentó hasta el último momento la salvación de Judas. Aún seguía creyendo en su arrepentimiento, cuando estaba predispuesto incluso a vender a su maestro. ¿Se arrepentiría Judas de su traición justo antes de su suicidio, motivado por la desesperación de su acto? No lo sabemos. Es un tema que corresponde a capítulos sucesivos, pero que no sabemos qué fue lo que pasó en la mente de Judas Iscariote antes de morir. Lo que sabemos es que se suicidó. Esta cena, con sus tiernos episodios y sus detalles suaves, fue el último llamamiento de Jesús al desertor Judas, pero fue en vano. Una vez que el amor está realmente muerto, aunque las advertencias se hagan con el máximo de tacto y se transmitan con el espíritu más cariñoso, la regla general solo intensifica el odio y enciende la malvada resolución de llevar a cabo íntegramente nuestros propios proyectos egoístas. Y cuando realmente te vuelves un inicuo, yo creo que ya no hay marcha atrás. Ya te da igual. Hasta lo bien lo conceptúas como mal y ya no eres capaz de interpretar ni siquiera la verdad. La realidad ya no la interpretas.
Y entramos en otra fase importante, el establecimiento de la cena del recuerdo, que tan importante es para los católicos. Cuando trajeron a Jesús la tercera copa de vino, la copa de la bendición, se levantó del diván, tomó la copa en sus manos y la bendijo diciendo: tomad todos esta copa y bebed de ella. Esta será la copa de mi recuerdo. Fijaros, dice, la copa de mi recuerdo. Esta es la copa de la bendición de una nueva dispensación de gracia y de verdad. Será para vosotros el emblema de la donación y del ministerio del Espíritu Divino de la verdad. No volveré a beber esta copa con vosotros hasta que beba de nuevo, de una nueva forma, con vosotros en el reino eterno del Padre. Es decir, ya cuando esté o morontialmente o espiritualmente, de una nueva forma, volverán a beber de esa copa. Pero fijaros que el emblema es la copa. De los católicos, el pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la traducción que han hecho ellos. Pero fijaros que la traducción en la copa es el emblema de la donación y del ministerio del Espíritu de la verdad que derramó Jesús sobre todos nosotros, sobre todo el género humano. Ese es el auténtico símbolo de la última cena. No que él se transmutara, no me voy a usar la palabra ahora mismo, se convirtiera el pan y el vino en la sangre y en el cuerpo de Jesús. No. Lo que significa este símbolo es un emblema de la donación de Jesús, de Miguel de Nevadón, de esa donación, y sobre todo de que hemos recibido, de recordarnos que hemos recibido el Espíritu de la verdad, todo el género humano. Mientras bebían esta copa de la bendición con un profundo respeto y en un silencio perfecto, todos los apóstoles sintieron que estaba teniendo lugar algo fuera de lo común. La vieja Pascua conmemoraba la salida de sus padres de un estado de esclavitud racial a otro de libertad individual. Ahora el Maestro instituía una nueva cena de conmemoración como símbolo de la nueva dispensación, en la que el individuo esclavizado emerge del cautiverio, del ceremonialismo y del egoísmo y pasa a la alegría espiritual de la fraternidad y la comunidad de los hijos por la fe, liberados que pertenecen al Dios vivo. Eso es realmente el símbolo, lo que significó, no lo que todo se montó, toda esa película que se montó a partir de la última cena. Cuando terminaron de beber esta nueva copa del recuerdo, el Maestro cogió el pan y después de dar gracias, lo rompió en pedazos y les pidió que lo pasaran diciendo: tomad este pan del recuerdo y comedlo. Os he dicho que yo soy el pan de la vida, y este pan de la vida es la vida unida del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre tal como es revelada en el Hijo es en verdad el pan de la vida. Cuando hubieron compartido el pan de la conmemoración, símbolo de la palabra viviente, de la verdad encarnada, en la similitud de la carne mortal, todos se sentaron. Al instituir esta cena del recuerdo, el Maestro recurrió, como siempre tenía costumbre, a las parábolas y a los símbolos. Empleó símbolos porque quería enseñar ciertas grandes verdades espirituales, de tal manera que a sus sucesores les resultara difícil atribuir a sus palabras interpretaciones precisas y significados definidos. Fijaros que ya él sabía lo que podía pasar o estaba viendo lo que iba a pasar. De esta manera trataba de impedir que las generaciones siguientes cristalizaran su enseñanza y vincularan sus significados espirituales con las cadenas muertas de la tradición y de los dogmas. ¿Y qué pasó? Pues que se convirtió en un dogma, desgraciadamente. Se convirtió en un dogma. El dogma de la Eucaristía. Al establecer la única ceremonia o sacramento asociada a la totalidad de la misión de su vida, Jesús se esmeró mucho en sugerir sus significados, en lugar de recurrir a definiciones precisas. No quería destruir el concepto individual de la comunión divina, estableciendo una práctica precisa. Tampoco deseaba limitar la imaginación espiritual del creyente, restringiéndola de manera formalista. Trataba más bien de liberar el alma renacida del hombre, para que emprendiera el vuelo con las alas gozosas de una libertad espiritual nueva y viviente. Bueno, de alguna forma, actualmente la Eucaristía podría ser una forma también de alguna forma de ese recuerdo,
Bueno, la verdad es que se ha normalizado y se ha dogmatizado tanto que todo lo que se salga de las formas rituales pues ya es anatema. Hablaremos un poquito más adelante sobre este tema, pero vamos, hay un paralelismo entre la última cena y la Eucaristía, y nos dicen los reveladores que a pesar del esfuerzo del Maestro por establecer así este nuevo sacramento de conmemoración, es un sacramento de conmemoración, aquellos que le siguieron en los siglos posteriores se encargaron de frustrar eficazmente su deseo expreso, en el sentido de que este simple simbolismo espiritual de aquella última noche en la carne ha sido reducida a interpretaciones precisas y sometidas a la precisión casi matemática de una fórmula fija. De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna ha sido más reglamentada por la tradición. Recuerdo que uno citó en un cierto momento, hablando con un sacerdote, me dijo que a la hora de celebración de la Santa Misa se podían cometer 300 pecados veniales. Eso sí, eran veniales. Por temas de formalidad se pueden llegar hasta 300 irregularidades, que eran pecados veniales. Para que veáis el nivel de formalismo al que llegamos. Está todo completamente ritualizado. Los tiempos, las formas, todo. Cuando la cena del recuerdo es compartida por aquellos que creen en el Hijo y conocen a Dios, su simbolismo no necesita estar asociado a ninguna de las falsas interpretaciones pueriles del hombre sobre el significado de la presencia divina, porque en todas esas ocasiones el Maestro está realmente presente. Es decir, no tenemos que pensar que Dios, cuando nos juntamos, tiene que venir en la forma de pan divino o que está en el sagrario. Si estamos todos hablando de Él está en medio de nosotros, no necesitamos recurrir a esos inventos. La cena del recuerdo es el encuentro simbólico del creyente con Miguel. Cuando volváis así conscientes del Espíritu, el Hijo está realmente presente y su Espíritu fraterniza con el fragmento interior de su Padre. Por eso, os he recordado, nada más que empezar, que a través del Espíritu de la verdad, Dios Padre, Miguel de Nevadón está presente en esta pequeña reunión de creyentes en Él. No hace falta que tengamos aquí una hostia o una copa de vino bendecida por un sacerdote. No, eso forma parte de la tradición y de la cultura católica. Dios está aquí presente en medio, sin necesidad de ningún formulismo de ninguna clase. Y nos manda el mensaje de que seamos como hermanos, que es lo importante. Dice, después de que hubieron meditado unos momentos, Jesús continúa hablando. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra entre vosotros. Y regocijaos con el hecho de que voy a continuar viviendo en la tierra con vosotros y sirviendo a través de vosotros. Y sirviendo a través de vosotros. Es decir, de alguna forma, Dios Padre está sirviendo a toda su creación, a todos nosotros, a través de nosotros. Y que nadie mire para otro lado. Que a lo mejor está siendo empleado por el Padre como servicio para el servicio a los demás. Como individuos, no discutáis entre vosotros sobre quién será el más grande. Sed todos como hermanos. Cuando el reino crezca hasta abarcar grandes grupos de creyentes, deberíais absteneros también de luchar por la grandeza o de buscar las preferencias entre esos grupos. No está hablando a nosotros, ¿eh? No miréis caer ninguno para ningún lado. Los grupos de los lectores de Urantia cada vez serán más numerosos, llegarán a ser miles y miles. Entonces, cuidado con la soberbia espiritual. Absteneros de luchar por la grandeza dentro de los grupos, buscar preferencias y decir, yo soy el que más sabe del Urantia, yo lo leí 50 veces y yo 101 vez. Y cierro el paréntesis. Ya está todo dicho. Este importante acontecimiento tuvo lugar en la habitación superior de un amigo. Ni la cena, ni el edificio contenían ninguna forma sagrada o consagración ceremonial. La cena del recuerdo fue establecida sin aprobación eclesiástica. Fijaros que es que los reveladores hasta ni siquiera el lugar donde hizo esa celebración es un lugar sagrado, ni el edificio tampoco. Sí. ¿Dónde está la santidad de una catedral o de una iglesia? Porque se celebra un culto religioso ya sagrado, ya aquello es inmaculado, ya aquello no... Ya no entran los demonios allí porque como está el sagrario, pues ya no. No dicen, dejaros de cuentos de niños. Bien. Lo importante al final es que dice, cuando Jesús hubo establecido así la cena del recuerdo, dijo a sus apóstoles, cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y cuando os acordéis de mí, reflexionad primero sobre mi vida en la carne,
Recordar que en otro tiempo estuve con vosotros. Y luego discernir por la fe que todos cenaréis conmigo algún día en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo. El recuerdo mismo de mi vida de donación, la palabra de la verdad eterna y de mi amor por vosotros. Os dejo la efusión de mi espíritu de la verdad sobre todo el género humano. De alguna forma nos deberíamos reunir de cuando en cuando. Desgraciadamente estamos muy lejos, pero a comer juntos, a recordar a Jesús, a recordar sus pasajes, a contarnos nuestra experiencia y nuestras viviendas, porque de alguna forma esta es la cena del recuerdo. Y yo creo que si nos juntamos de cuando en cuando a recordar a Jesús sería algo realmente vivificante, de luego, para cada uno de nosotros. Bien, finalmente la cena se acaba. Y terminaba la celebración de esta antigua, pero incruenta Pascua, en conexión con la inauguración de la nueva cena del recuerdo, cantando todos juntos el Salmo 118. El Salmo 118 es muy largo, os he puesto solamente un parrafito que dice: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Es el Salmo 118, el 2.6. Bien, y a partir ya, esto es toda la escenografía de la última cena, pero a partir de ahí yo me gustaría sacar unas cuantas reflexiones, porque hay varios puntos que es bueno darle, digamos, una segunda derivada. ¿Por qué eligió Jesús esta flecha temporal? Aceptar la muerte ignominiosa que le aconteció. Yo, para mí es una pregunta que siempre me ha decir, ¿por qué eligió esta forma de morir? Porque está clarísimo que el que eligió morir fue él. Él decidió ya marcharse. Había acabado su ministerio. Se quería marchar. Se podía haber marchado después del bautismo. Se podía haber marchado. Pero se dio cuenta de que tenía que seguir el plan del Padre. El Padre quería que muriera como una persona que moría. Es como uno de nosotros. Pero él podía haber elegido otra forma de muerte que no fuera esa. Y yo hago la siguiente declaración. Sin modificar los acontecimientos naturales, ni hacer uso de facultades superhumanas ni milagrosas, él podría haberse ocultado, abandonar Jerusalén aquella misma noche. Podría haber elegido morir de vejez, incluso sufrir el desgaste vital de la existencia. El tiempo de estancia y su vejez y su ejemplo de vida entre nosotros hubiera sido mucho mayor. Incluso yo pienso que si hubiera muerto a 80 años, pues 40 años más de ministerio, imagínate las enseñanzas que no hubiera traído. Estoy hablando con una mente puramente mental y racional, ni siquiera espiritual, lo siento. Posiblemente él era conocedor de las consecuencias que se producirían si hubiese elegido otra flecha temporal. Es una especulación. Él sabía el futuro, estaba viendo el futuro, sabía. Entonces, posiblemente él pudiera ver otras alternativas, pero a lo mejor el futuro incluso era peor, no lo sé, estoy especulando. Lo que fue, y no habría que darle mayor vuelta, pero llama la atención. A mí particularmente me la llamó la atención. Entonces me hago la siguiente pregunta, que es la que pongo aquí subrayada. Hablo de Jesús, ¿deseaba abandonar su existencia material en ese momento? ¿Deseaba él abandonarla? ¿O conocía que el Padre Celestial deseaba que abandonase esa realidad en ese momento? Bueno, no lo sabemos. Es la típica pregunta que se hace y no tiene respuesta. Yo no sé si él decidió marcharse ya porque había acabado su ministerio, o es que él presintió que su Padre, el Padre Celestial, nuestro Padre, de alguna forma le dijo: es la hora de que vuelvas a casa. Son preguntas abiertas sin respuesta. Bien, nos dice Urantia que realmente el cristianismo actual tiene un problema. Todo viene un poco relacionado con la última cena. Dice: no paséis por alto el valor de vuestra herencia espiritual, el río de la verdad que fluye a través de los siglos, incluso hasta la época estéril de una era materialista y laica. En todos vuestros esfuerzos meritorios por desembarazaros de los credos supersticiosos de las épocas pasadas, aseguraos de conservar firmemente la verdad eterna, pero tened paciencia. Cuando la sublevación actual contra la superstición, santos, apariciones, santas misas, expulsión de demonios, cuando la sublevación actual contra la superstición haya terminado, las verdades del Evangelio de Jesús sobrevivirán gloriosamente para iluminar un camino nuevo y mejor. Hay esperanza. Esto va a llegar a un mundo de luz y vida. Ya nos lo han dicho. Realmente Urantia estaba atravesando uno de los momentos más asombrosos y apasionantes de la historia.
Y además que nos lo dicen los propios reveladores. Dice, pero el cristianismo paganizado y socializado necesita un nuevo contacto con las enseñanzas no comprometidas de Jesús. Languidece por falta de una visión nueva de la vida del Maestro en la tierra. Una revelación nueva y más completa de la religión de Jesús está destinada a conquistar un imperio de laicismo materialista y a derrocar un influjo mundial de naturalismo mecanicista. Urantia se estremece actualmente al borde mismo de una de sus épocas más asombrosas y apasionantes de reajuste social, de reanimación moral y de iluminación espiritual. Y es así. Guerra, COVID, desacuerdos, injusticia social, problema de la moneda. ¿Qué queréis que os cuente? Lo que todos ya sabéis. Y la verdad es que la religión necesita personas preparadas, la religión. Urantia necesita realmente auténticas seres espirituales que sean capaces de dirigir y de ayudar y de alimentar a todos nuestros hermanos que están deseosos de que realmente recibir esa palabra de Dios. Dice, la religión necesita nuevos dirigentes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a depender únicamente de Jesús y de su enseñanza incomparable. Si el cristianismo insiste en olvidar su misión espiritual, mientras continúa ocupándose de los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual tendrá que esperar la llegada de esos nuevos instructores de la religión de Jesús que se encargarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Entonces esas almas nacidas del Espíritu proporcionarán rápidamente la dirección y la inspiración necesaria para la reorganización social, moral, económica y política del mundo. Es decir, ya sé que alguien puede decir, no, es mejor trabajar en ONG o donar dinero o irme a luchar al frente a Rusia. No, no nos están pidiendo cosas de esas. Lo que nos están pidiendo es algo mucho más profundo. Y es importante que os deis cuenta de lo que está pasando. Jesús realmente no fundó ninguna iglesia cristiana. Muchas personas serias que ofrecerían gustosamente su lealtad al Cristo del Evangelio encuentran muy difícil apoyar con entusiasmo a una iglesia que da tan pocas muestras del espíritu de su vida y de sus enseñanzas. Y a estas personas se les ha enseñado erróneamente que Él la fundó. Jesús no fundó la llamada iglesia cristiana, pero de todas las maneras compatibles con su naturaleza, la ha fomentado como la mejor representante existente en la obra de su vida en la tierra. Bueno, es lo poco que quedó, y aunque no la fundó, pero de alguna forma apoya lo que hay, sabiendo lo que hay detrás de cada una de las iglesias cristianas. No solamente me refiero a la católica, evangelistas, etc. Y tenemos que empezar a enseñar a los jóvenes que tienen que abrazar este maravilloso proyecto. Es decir, si la iglesia cristiana se atreviera tan solo a abrazar el programa del Maestro, miles de jóvenes aparentemente indiferentes se prestarían para alistarse en esta empresa espiritual y no dudarían en llevar a cabo hasta el fin esta gran aventura. El problema es cómo lo hacemos, cómo colaboramos con nuestro Padre para todas esas jóvenes que estamos viendo en esas fotos, que quieren el cambio, que quieren cambiar, que no les satisface la sociedad en la que están, podamos llegar a ellos. Y ese es uno de los grandes problemas, de los grandes retos que tenemos nosotros. ¿Cuál es la verdadera iglesia? El cristianismo se encuentra seriamente con la sentencia incluida en uno de sus propios lemas: una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. El mundo no cristiano difícilmente capitulará ante una cristiandad dividida en sectas. Importante, no fomentemos el uso de sectario dentro de los grupos de los lectores del libro de Urantia, que se empieza a dar ya. El Jesús vivo es la única esperanza de una posible unificación del cristianismo, la verdadera iglesia. La fraternidad de Jesús es invisible, espiritual, y está caracterizada por la unidad, pero no necesariamente por la uniformidad. No quieren que todos seamos iguales. La unidad en Dios, en esa fe. La uniformidad es la marca distintiva del mundo físico de naturaleza mecanicista. La unidad espiritual es el fruto de la unión por la fe con el Jesús vivo. Estoy acabando ya. Fijaros cuál es el problema de la iglesia de Jesús actual. Dice, pero la implicación de la iglesia en el comercio y la política no tiene excusa. Estas alianzas profanas son una flagrante traición al Maestro.
Y los auténticos amantes de la verdad tardarán mucho tiempo en olvidar que esta poderosa iglesia institucionalizada se ha atrevido con frecuencia a sofocar una fe recién nacida y a perseguir a los portadores de la verdad que aparecían por casualidad con vestiduras no ortodoxas. La esperanza del cristianismo moderno consiste en dejar de patrocinar los sistemas sociales y las políticas industriales de la civilización occidental. Jesús no se ocupó de la política, ni siquiera se metió con los romanos cuando él estuvo allí, ni contra la injusticia, ni contra muchísimos problemas que había en su tiempo. Se dedicó a los temas eminentemente espirituales e inclinarse humildemente ante la cruz que ensalza tan valientemente para aprender allí otra vez de Jesús de Nazaret. Las verdades más grandes que el hombre mortal puede escuchar jamás. El evangelio viviente de la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. Esto es lo que tenemos que transmitir permanentemente. Que somos hijos de Dios y somos hermanos. Es lo importante. Y ya finalmente acabo con unas conclusiones sobre la última cena. Jesús dejó al descubierto una de nuestras mayores debilidades humanas, el enaltecimiento del ego, buscando posiciones de poder e influencia a nivel religioso y espiritual. Ojo, tomemos nota. Siguiente. Jesús reincidió nuevamente en lo banal del culto a las costumbres serviles y sacrificios de animales, la servidumbre de la tradición y de los dogmas impuestos por la ley, así como el sacrificio de animales como ofrendas a Dios Padre. Jesús aceptó y decidió la finalización de su obra apostólica. Pudiendo huir de Jerusalén, no lo hizo, y eligió esta línea del tiempo como la mejor enseñanza viviente. Jesús pudo haber descubierto las auténticas intenciones de Judas Iscariote, pero no lo hizo, pudiendo haber cambiado los acontecimientos futuros, que no los hizo. Jesús inauguró la cena del recuerdo, su despedida personal, para que fuese recordado por todos los creyentes en él, pero no tenía intención de iniciar un culto personal a través de la celebración de la Eucaristía católica, hecho que no pudo evitar, desgraciadamente. Jesús nos dejó su última parábola, con el lavatorio de los pies de sus 12 apóstoles, sin evitar a Judas Iscariote, mandándonos un mensaje claro, conciso y concreto. El servicio a los demás debe imperar. El que quiera ser grande en la familia de Dios deberá ser el que dé servicio a todos nuestros hermanos. Y no me quiero extender nada más. Creo que he cumplido, no lo había dicho, yo quería una hora y cuarto y más o menos me he casi acertado. Nada más, solamente daros las gracias a todos por vuestra presencia y darle gracias a nuestro Padre Celestial porque realmente nos ha dado un día más. Un fuerte abrazo a todos y dejo de compartir. No escucho nada. Mil gracias por tu estupenda charla. Como siempre, creo que salimos todos edificados, que repasamos conceptos, que aprendemos cosas nuevas. Como siempre, si hay alguna inquietud que alguien tenga, es el momento de hacerla. De lo contrario, pues quiero que sepan que esta charla será subida esta noche a YouTube y les estaremos enviando, pues la estaremos subiendo tanto en el grupo X, la sube Paulita, como enviándosela a sus respectivos correos, toda esta presentación de Javier, a las personas cuyos correos nosotros tenemos. Si alguno que es nuevo no tenemos el correo, por favor, hágaselo llegar a Paulita y les enviaremos el documento. De todas maneras, esta charla queda en el canal de YouTube del Grupo X y en el canal mío, ¿sí? No sé si hay alguna inquietud. Pablo parece que ha levantado la mano. Pablito, conecta tu micrófono. Ah, ok. Sí, gracias, Javier. Javier, excelente la presentación. Nos trasladaste directamente al lugar con todo el contexto para poder vivirlo y entenderlo. Muy buena la presentación. Con respecto a una inquietud que planteaste que tienes en referencia de que Jesús escogió morir, que por qué escogió morir así, pero en mi opinión, yo considero que Él no escogió esa muerte, ¿sí? Él escogió, sí, pasar por la vida tal como la vivimos cualquiera de nosotros, que estamos sometidos a veces a las injusticias, ¿no? A veces nos encontramos con que las situaciones nos llevan a un momento dado en el que nos encontramos contra una esquina, en el que no somos comprendidos, en el que no somos entendidos. Entonces, pienso que eso fue lo que pasó con Jesús. Él estaba dispuesto, como bien mencionaste,
a no utilizar su poder. Sí tenía claridad con lo que le iba a pasar, porque lo podía prever y porque si aparte utilizaba la capacidad de su mente divina, podía ver el futuro, vamos a decirlo así, porque estaba muy claro. Ese hecho se queda evidenciado cuando, por ejemplo, está en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, y está llorando y dice, y hay esa sudoración tan fuerte de lo que sabe que le va a acontecer, que hasta suda sangre, pues vamos a decir de esa forma, ¿no? Porque ya sabía lo que iba a enfrentar. También vemos cómo él pudo haber escapado muchas veces, pudo haber huido de manera natural, ojo, sin utilizar sus poderes sobrenaturales, ¿verdad? Los poderes divinos que tenía, que era como creador de nuestro universo local, pero como humano, podía haber estado ahí en el jardín y haber huido hacia otra parte, ¿no? Sin embargo, vemos que él quiso enfrentar todo con gallardía, quiso darles la oportunidad de corregir el curso de acción que estaba tomando el Sanedrín, en este caso, que eran los que se estaban equivocando, y los enfrentó, siempre defendiendo la verdad, siempre mostrando claramente quién era, y fueron ellos quienes tomaron esa decisión, fueron ellos quienes llevaron a la vida de Jesús al fin con ese derrotero tan terrible, pero yo pienso que no fue algo escogido por él. Ahora, él sí escogió seguir el camino que se le presentara y hacerlo con la mayor altura y siempre viviendo la verdad, como de hecho era una verdad viviente. Era eso lo que quería comentar. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Flor. Yo nada más quiero, Javier, felicitarte. La verdad es que ha sido una charla excelente. Diste los puntos más principales, más relevantes y además lo uniste a nuestra realidad actual, que verdaderamente tanto hace falta despertar esa conciencia y traer a Jesús nuevamente a vivir a la vida de todos y cada uno de los habitantes de este planeta, porque realmente creo que esa es la única forma bajo la cual nuestro mundo va a empezar a ver un poco de luz. No la luz total, porque vamos a llegar, pero al menos por ahora que tanto conflicto hay alrededor mundial. Jesús sería un gran alivio y sería un regalo en estos días para sacar adelante nuestro mundito hermoso. Gracias, Javier. Está muy linda. Gracias. Gracias, Flor. Paulita, ¿ibas a decir algo? Sí, yo también quiero felicitar a Javier porque como siempre es un regalo el que nos da cada sesión y además la ambientación de esta charla. Bueno, prácticamente se sentía uno que estaba ahí integrado. Fue así una sensación muy especial y nos deja mucho aprendizaje porque siempre estamos aprendiendo. Y tus charlas son un ejemplo de aprendizaje porque nos vas llevando de la mano y a veces cosas que se nos habían pasado las trae y dice, pero ¿cómo no lo vi? Y ahí está. Muchas gracias, Javier. Y decirle a todos nuestros compañeros que están aquí, nuestros hermanos, que si alguien quiere el PDF de la charla de Javier, me mande un correo y con mucho gusto se las hacemos llegar, independientemente de que vean las charlas en YouTube. Pues muchas felicidades, Javier, y gracias. Nubia. Conecta tu micrófono. Sí, ya. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto de verte, Jaime. Javier, te felicito, muy buena tu conferencia y lo mejor es que como que nos has puesto a pensar en lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, el último documento, el 195 y el 196 que, o sea, cierran literalmente la revelación. O sea, nos dicen, bueno, el mundo necesita. Y nosotros, después de habernos leído todo el libro varias veces, por muchos años, ahí nos estrellamos, porque pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca? Ahí dice que nos toca. ¿Pero qué? Nosotros sabemos que el libro, la revelación, no es todavía para esta época, es para una que viene del pensamiento. Por eso es tan difícil de encontrar quienes se puedan interesar
en conocer, tener esa información, no más, nada más tener la información. Pero Javier ha dicho algo en donde yo estoy, y yo sé que todos han hecho la misma conclusión. ¿Qué podemos hacer? Siendo que el agua está tan lejos, siendo que está tan lejos lo que podamos hacer nosotros por el planeta. Nosotros tenemos que hacer es con nosotros mismos. Las enseñanzas de Jesús las tenemos que aplicar es en nuestra vida diaria, empezando por nuestro pequeño círculo de familia, amistades, amigos, vecindario, y no aspirar a que esto cambie el mundo, ni cambie el continente, ni el país, ni siquiera el barrio, ni mucho menos la cuadra. Porque de lo que se trata es que la mayoría haya tenido ese cambio, se podrá ir viendo algo en el planeta. Entonces me parece, en las preguntas que él nos hacía en el planteamiento último de sus conclusiones, lo que a mí me queda, porque con lo que yo me voy, como dice Wilson, ¿qué te llevas de la reunión? Lo que yo me llevo es una reafirmación de lo que he venido desde hace mucho tiempo teniendo también en las conferencias que he visto con otros, que nosotros tenemos es que trabajar nosotros mismos, en ser nosotros mejores, aplicando toda esas virtudes y esa manera de llevar la vida que Jesús vio, como podamos aplicarla, aprender de allí, por lo menos ese lavado de los pies. No es que vayamos aquí a ver quién quiere que lave los pies, como decía yo a Gaetán cuando estuvo aquí en mi casa, pero ¿qué hago? Entonces él me decía, no, el servicio. Y yo, pero ¿qué? Voy de puerta en puerta, ¿quién tiene ropita sucia para lavársela? ¿Qué hago? Esa es la parte que no de pronto tenemos claro qué hacer para hacer servicio. Pero es que un servicio enorme que hacemos es cuando tratamos nosotros mismos de ser mejores. Así nomás, con esa intolerancia que me cargo yo todo el tiempo por decir algo, hablar con nombre propio, con el simple hecho de yo trabajarla, vaya que le estoy haciendo un servicio mínimo a la gente que me rodea y la más cercana. Ya les hago un servicio. Y en la medida en que me vaya relacionando más, estoy haciendo un servicio porque estoy impidiendo a ellos que me aguanten, a mí, mi mal genio, mis cosas, y adicional, no contaminando la atmósfera con malos pensamientos y malas energías. Eso es lo que me llevo yo de la reunión, que ha sido muy, muy ilustrativa, muy enriquecedora, me parece. Gracias. Gracias, Nuria. Te voy a decir una cosa, si me permite un momento, mira, Nubia, yo cuando conocí a Durante hace ya unos años, quería cambiar el mundo, el trabajo, los compañeros, quería cambiarlo, luego me di cuenta de que no podía cambiar nada. No podía cambiar nada, ni la familia, ni los conocidos. Y al final llegué a la conclusión que el único que podía cambiar era yo. Es decir, él no podía cambiar yo. Es decir, o me sirve para mí porque yo no puedo. Y el servicio, decía Santa Teresita del Niño Jesús, me parece que decía que Dios estaba entre los pucheros. Y es verdad, están las cosas sencillas. Es en ayudar a las personas en lo que necesiten, ponerse a su servicio. No estoy diciendo, no es humillarse, es atender a todo el que tiene necesidad y que le puedes echar una mano en la medida de las posibilidades de cada uno. No, sí, no decir, oye, quiero esta plata, no la tengo ni yo, no te la puedo dar, pero te puedo dar esta poquita cosa si quieres para acabar el mes. O ayudar en la comida, o darle un poquito de gasolina para el automóvil, o yo qué sé. O un buen consejo, o estar con una persona mayor que necesita tu compañía por la tarde porque está mayor, o acompañar a un enfermo que está aburrido en la cama y tal, o leerle a tu mujer que le encanta que le cuentes, que le leas porque se encuentra, o estar con una persona que está deprimida y necesita que pase la tarde con él tomando un café, o acompañándolo. Muchas veces son cosas sencillas, pero esas cosas sencillas cuestan mucho más trabajo que hacer grandes esfuerzos. Es decir, un gran sacrificio lo hace cualquiera de los presentes. Uno, somos dispuestos a cualquier barbaridad. Ahora hacer 200 pequeñitos y ya la cosa cambia mucho. Al tercero a lo mejor me canso. A perdonar. Claudio. Bueno, primeramente felicitarte, Javier. Una vez más, esas presentaciones que haces tú son maravillosas y quedan en una colección especial
¿no? O sea, yo pensaba, mientras hablaba Nubia y los demás hermanos, ¿qué es lo que podemos hacer? Hagamos lo que sabemos hacer. O sea, Dios a cada uno nos regaló alguna clase de don que lo tenemos que seguramente acrecentar. ¿Y cómo se acrecienta? Con el trabajo, con la constancia. Tu don, sin lugar a dudas, es hacer este tipo de presentaciones, estas investigaciones, porque no es solamente el colocar una presentación igualita de como está en el libro, sino también colocar reflexiones. Pensaba cuando hablabas en el final, no, acá lo tengo anotado, no, o sea, sobre la gente que quizás, o sea, se siente defraudada, ¿no? Por la iglesia tradicional. Y pensaba, ¿cuánta gente, si cuántos jóvenes especialmente, se transformaron en ateos? Se transformaron en ateos por causa de una desilusión, por causa de una, no sé si traición, o sea, pero se sintieron desilusionados y le echaron la culpa a Dios por causa de una persona, ya sea un sacerdote o un hermano de la comunidad o lo que fuera, no importa. Uno, si va a la iglesia, va a tener una conexión con Dios, no a juntarse con quizás otros hermanos, más allá de lo hermoso que puede llegar a ser. Pero lo principal, como hacemos acá, ¿no? Es tratar de tener esa comunión con Dios. Es una alegría verlos a cada uno, pero lo más hermoso es llevarse el corazón lleno de lo que es esta quinta revelación. Gracias y que cada uno podamos acrecentar los dones en donde sea. Y ya, como te decía al principio, en tu canal de YouTube tenés un montón de este tipo de conferencias en donde hablas de cosas a veces más fáciles de comprender, otras veces no tan fáciles, pero de cualquier manera son más que valiosas. Y bueno, ese es tu don y que lo puedas seguir desarrollando. Y cada uno de nosotros que encontremos cuál es el don que cada uno tiene, algunos lo conocemos, otros no tanto, pero que podamos, o sea, en realidad todos trabajar para Dios. No necesariamente pensando en que yo tengo que ser como Javier, yo tengo que ser como Jaime o como Pablo. Cada uno tiene su capacidad, cada uno tiene su don y que lo podamos desarrollar. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Yes. Bueno, mis queridos amigos, entonces les agradezco mucho su tiempo. Una vez más a Javier, a todos los que están detrás de toda la logística, Paulita, a Flor, a nuestro nuevo integrante Carlitos, ¿sí? Y es una bendición para nosotros tener su compañía. Que el Señor los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima charla que va a dar Javier desde la plataforma de Brasil, que es una charla sobre el prólogo, que va a ser el preámbulo al curso que vamos a iniciar el 5 de mayo. Mil gracias por su asistencia.